Pues bien, uno de los filósofos que ha estado merodeando entre las distintas conferencias que ha tenido lugar en este seminario es Agamben, ¿no es cierto? Se lo ha citado bastante. Ayer se ha hecho un repaso sobre su filosofía, su proyecto filosófico en general. Y en ese sentido, a mí me interesa continuar pensando a Agamben, pero en vez de dar cuenta, como ayer, de su recorrido filosófico, me parece conveniente trabajar un aspecto bien específico que está en el libro Lo Abierto, que es un libro en el que Agamben trabaja el problema de la distinción entre lo animal y lo humano. Mi interés en relación con ese texto es el siguiente. Él elabora una hipótesis acerca de en qué consiste la maquinaria antropológica en la filosofía occidental y la necesidad de desarmar esa maquinaria antropológica. Esa es la tesis básica de todo su libro, a mi entender. Él esa tesis la desarrolla a través de tres pensadores, a través de la discusión de Koyev y Bataille, luego a través de Heidegger y luego a través de Benjamin. A mi entender, esa tesis sobre la maquinaria antropológica presenta una serie de dificultades que son esas dificultades las que me interesa trabajar con ustedes hoy, ¿no? Pues bien, vayamos al texto entonces. Como he dicho, Agamben establece que la relación entre lo humano y lo animal es el resultado de una maquinaria antropológica que atraviesa toda la filosofía occidental. Ahora bien, esa maquinaria antropológica que, según Agamben, decide y produce lo humano, está atravesada por dos misterios. Por un lado es el misterio metafísico, nos va a decir Agamben. El misterio metafísico lo que hace es articular lo humano y lo animal. Es decir, desde el misterio metafísico se ha trabajado el problema de cuál es el aspecto animal que vive en lo humano. Pero por otro lado, nos va a decir Agamben, hay otro misterio, que es el misterio práctico-político, que a diferencia del misterio metafísico lo que hace es establecer una escisión entre lo humano y lo animal. En vez de pensar el problema de su articulación, piensa el problema de su escisión, es decir, dicho en otros términos, los aspectos jurídico-políticos que determinan cuándo algo es humano y cuándo algo es inhumano. Pues bien, según Agamben, y esto es algo que se puede poner en tela de juicio, pero por ahora vamos a seguir su tesis, históricamente se ha pensado el misterio metafísico, el problema de la articulación, es decir, la dualidad que vive dentro del hombre. Eso es lo que ha pensado la filosofía, según Agamben. Y lo que no se ha pensado es el misterio práctico-político, nos dice. Por eso su propuesta es pensar dentro de la maquinaria antropológica este misterio práctico-político de la escisión entre lo humano y lo animal, ¿no? Ese sería básicamente a mi entender, su propuesta filosófica. En ese sentido, lo que hace Agamben es decir que si planteamos el problema de la maquinaria antropológica desde el misterio práctico-político, podremos abordar el problema del humanismo de otra manera que para Agamben ni Heidegger ha llegado a trabajar. Ahora bien, y esto es lo que a mí me interesa trabajar, para que Agamben trabaje el problema, para que cuando Agamben trabaja el problema del misterio práctico-político, asume una tesis que a mi entender es problemática. Él asume la tesis del fin de la historia. Si algunos han leído el libro, que me imagino que sí, porque de hecho en el seminario hemos trabajado este libro, su libro comienza reconsiderando, haciendo una reconsideración de la discusión entre Bataille y Koyev, que de hecho ayer Isidro dio cuenta de ello. En esa discusión entre Bataille y Koyev, lo que tiene lugar es, en ambos casos, la premisa del fin de la historia. Y la discusión viene dada porque, mientras que Bataille considera que existe un resto como acción negadora, un resto sin empleo, en donde está la herida abierta de mi vida, para Agamben, para Koyev, el fin de la historia significa el retorno a la animalidad. Dicho de otra manera, lo que está a la base de la discusión entre Bataille y Koyev es
una interpretación sobre la filosofía de Hegel, más precisamente sobre la fenomenología del espíritu. En ese sentido, lo que hace Koyev es decir que en la fenomenología del espíritu podemos leer que y esto es lo que recupera Agamben, podemos leer que la historia no es más que el paciente trabajo dialéctico de negación. Si la historia no es más que el paciente trabajo dialéctico de la negación y el hombre es el sujeto, esto es, lo que se pone en juego y resulta de esta acción negadora, el fin de la historia será el retorno de la animalidad, porque el fin de la historia significa el fin de esta acción negadora del hombre, en el que transforma su animalidad negándola en humanidad. Eso es la tesis de Koyev y es lo que recupera Agamben. Entonces la discusión, para que se entienda mejor entre Bataille y Koyev, es que mientras que para Bataille sigue habiendo una acción negadora a pesar del fin de la historia, pero acción negadora en donde no se espera nada y en donde lo que es esa acción es un resto, simplemente, en Koyev eso no tiene lugar, aunque luego Koyev se va a retractar, pero eso ya lo veremos luego. Ahora bien, esto es lo que recoge Agamben para asumir la tesis de el retorno a la animalidad. Pero, a mi entender, se puede tomar en consideración otro aspecto de la lectura que hace Koyev sobre la fenomenología del espíritu en Hegel. Otro aspecto que luego nos va a permitir poner en tela de juicio la idea del fin de la historia. Pero bueno, vamos por partes. En relación con este aspecto que Koyev no toma y que me parece interesante traer a colación, que en gran medida todos conocemos, pero luego le vamos a dar un giro distinto. Y es el problema y es la cuestión de que por la pregunta acerca de qué es el hombre, también se puede trabajar a partir de la cuestión de la autoconciencia. Es decir, cuando Koyev estudia qué es el hombre para Hegel en la fenomenología del espíritu, el hombre es autoconciencia. Y ahí se pregunta cómo surge cómo surge esta autoconciencia. Pues bien, nosotros sabemos que en las clases que daba Koyev nos dice que en Hegel el animal tiene sentimiento de sí, mientras que el hombre tiene conciencia de sí. El animal tiene sentimiento de sí y tiene deseo animal. El hombre tiene conciencia de sí y tiene deseo humano. Ahora bien, lo que Koyev estudia es el problema del paso del mero sentimiento de sí a la conciencia de sí. Y lo que nos va a decir, y esta es la lectura original que todos conocemos de Koyev y que luego en el psicoanálisis va a tener gran repercusión, que es la cuestión del deseo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir Koyev es que se llega a ser hombre por una transformación del deseo. Es decir, tanto en el animal como en el humano hay un mecanismo negativo. En el caso del deseo animal, es un deseo que cosifica, esto es, niego la cosa, me apropio de la cosa negándola y transformándola, pero en ese proceso de transformación y negación de la cosa, yo me transformo en una cosa, y en ese sentido eso es un deseo animal. En cambio, en el deseo humano, lo que nos va a decir Koyev, y esto es algo que no está en Hegel, pero que aún así es una interpretación muy sugerente, porque la manera en que entiende la noción de deseo Koyev en Hegel no es el término alemán preciso, porque Hegel utiliza el término alemán de deseo natural y Koyev lo interpreta como el deseo en el sentido más freudiano, si se quiere. Pues bien, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es el deseo humano? Nos va a decir Koyev que es no el deseo de una cosa, sino, como todos conocemos, el deseo de otro deseo. Entonces, este paso del deseo de una cosa al deseo de otra cosa es lo que nos distingue, según Koyev, del animal. Es lo que nos transforma en humanos. Es decir, este deseo de otro deseo se puede entender, según Koyev, como la presencia de una ausencia. Esto es, la presencia en el sujeto de algo que no tiene, que es otro deseo. Ahora bien, dos consideraciones sobre cuáles son las implicaciones de esta noción de deseo. Por un lado, para Koyev hay pluralidad de deseos, y por otro lado, este mecanismo de deseo es una transformación como negación, y en este sentido el deseo es histórico, el deseo es devenir, es historia, es devenir. El deseo es negar lo natural, lo dado y transformarlo. En ese sentido, también podemos decir que en la lectura que hace Koyev de la fenomenología del espíritu,
el hombre aparece como ese devenir de un deseo. Y eso es lo que Agamben no considera en el libro Lo Abierto. Ahora bien, cuando Koyev se pregunta qué desea el hombre, lo que dice es, desea el deseo de otro, y eso es desear el reconocimiento, ¿no? La distinción que hace Hegel, como todos conocemos, es la distinción entre el amo y el siervo. Y Koyev juega con la doble consideración de siervo y esclavo, ¿no? Y luego terminar hablando en términos de amo y esclavo. Pues bien, este problema de reconocimiento, como bueno, la filosofía analítica contemporánea que se ha acercado paradójicamente a Hegel en estos últimos años, en muchos casos lee el problema del reconocimiento como un problema cognitivo, ¿no? Pero en realidad es un problema ético-político. El hombre se vuelve hombre en la lucha ético-política del reconocimiento. Pero, y como todos sabemos, en esta lucha ético-política por el reconocimiento, lo que se espera no es terminar con la vida del otro, sino suprimirlo como sujeto, es decir, negar el valor de sujeto del otro, pero mantenerlo con vida. Entonces, en esta lucha por el reconocimiento, niego el valor de sujeto, el amo niega el valor, el que se convierte en amo o el que se convierte en señor, niega el valor de sujeto del otro y lo considera como una mera vida. Entonces, en ese sentido, el fin de la historia, si estuviésemos de acuerdo con esta premisa, sería para establecer una conexión entre esa lectura del amo y el esclavo y la biopolítica. El fin de la historia sería aquel momento en el que el hombre comienza a asumir su vida animal como algo a ser cuidado. Vamos a precisar un poco mejor esto. Hay algo que me parece que se puede tener en cuenta que aparece en el mismo Hegel y es lo siguiente, es decir, cuando vemos la lucha entre dos autoconciencias, podemos entenderlo en realidad como dos actitudes de conciencia. Es decir, en una misma conciencia hay una actitud señorial y una actitud esclava. Es decir, una misma conciencia es ama y esclava. Ahora bien, si nosotros tomamos en consideración eso, tomamos en consideración la lectura que hace Agamben y la lectura que acabo de proponer ahora sobre la manera en que Koyev entiende el problema del hombre y su diferenciación con el animal, si tiene lugar el fin de la historia, lo que sucede es, y esto es lo que va a decir Agamben, es que la actividad negadora se transforma en espectáculo y el deseo que se transforma en deseo que cosifica. Si no hay historia, si no hay trabajo negativo del hombre en el que se transforma en humano, lo que queda, si se quiere, es un deseo que cosifica, un deseo que consume. Estas serían las dos características de la poshistoria. Y esto, en un sentido distinto al de Agamben, Koyev lo entiende como el momento de la democracia liberal. Es decir, para Koyev el fin de la historia tiene lugar y eso es la democracia liberal en un estado homogéneo en donde ya no hay nada que crear y transformar, sino simplemente administrar. Y aquí las conexiones con Tocqueville son interesantes, pero si nos metemos ahí no nos da tiempo. En ese sentido, para Koyev, la poshistoria plantea dos formas de vida distintas. Por un lado, el esnovismo japonés, en donde lo que hay es una mera repetición de los rituales, y es eso en lo que estaba pensando Bataille cuando hablaba de una acción negadora sin empleo. Y por otro lado, la poshistoria lo que da lugar, según Koyev, es al estilo de vida americana, ¿no? El estilo de vida americana donde el hombre está satisfecho. No es feliz, pero está satisfecho y se limita a gestionar su vida. Ahora bien, cuando Agamben recoge esta manera de considerar el fin de la historia, dice, en la discusión entre Bataille y Koyev, lo que tiene lugar es el problema de qué pasa con la negación y con la muerte en la poshistoria, en aquello que ya no se sabe si puede llamarse hombre o no. Pero según Agamben, lo que no han estudiado estos dos filósofos es el problema del cuerpo del siervo, ese resto que queda. Y ahí se queda, en esa sugerencia se queda Agamben. Lo que nosotros podríamos añadir, y ahora es cuando vuelvo con el problema del amo y el esclavo, es que
lo que no se ha trabajado es cómo el cuidado de la propia vida animal, es decir, el cuidado del esclavo, si se quiere, el cuidado de la población, pasa a ser el objetivo del biopoder. Ahora bien, si pensamos que el problema del cuidado de la vida animal pasa a ser el objetivo del biopoder, esto lo podemos considerar en términos del esquema hegeliano de la relación amo y esclavo. Esto es, la vida animal es el esclavo y el biopoder es el señor. Y eso en la misma historia de los hombres, ¿no? Ahora bien, si nosotros afirmamos entonces que podemos pensar todavía en la relación de amo y esclavo, la vida animal de la población como la vida del esclavo y el biopoder como el señor, estamos en un juego dialéctico, estamos todavía en la historia. Es decir, yo tomé la relación del amo y el esclavo que Agamben no había tomado porque considero que si seguimos por esa vía podemos seguir estudiando el problema del biopoder pensando todavía en los términos de un problema histórico y no de un problema poshistórico como el retorno de la animalidad. Cuando Agamben entonces considera que estamos en un momento poshistórico, con lo cual ya podemos presumir de que esto es una afirmación un poco problemática, sobre todo porque necesita pensar en categorías históricas para poder decir que no estamos en un momento histórico, con lo cual ya presentan ciertas contradicciones. Pero bueno, él asume esa tesis del momento poshistórico, hace una serie de afirmaciones y nos dice que, como evidentemente estamos en un momento poshistórico, ya no hay tareas históricas, no hay acción política, no hay acción histórico-política. Ahora bien, lo que hace Agamben, y a mí me parece que se puede poner en cuestión, es una identificación entre acciones histórico-políticas y acciones totalizadoras. Y no necesariamente tienen que coincidir. Es decir, hacer una crítica a cierta manera de comportarse de la filosofía, del arte, de la política, en términos totalizadores, esa crítica al totalitarismo de estas prácticas, no significa que hoy no puedan tener lugar acciones histórico-políticas. No toda acción política es una tarea histórica. Al decir entonces que ya no hay tareas históricas, lo que dice Agamben a continuación es que simplemente tiene lugar la asunción de la vida biológica como tarea impolítica suprema. Es decir, lo único que tiene lugar en este momento es la economía como tarea histórica, si pudiésemos hablar todavía en esos términos. Luego nos va a decir Agamben que, bueno, ya adelanté la idea, pero la voy a profundizar más ahora, es que la poesía, la religión, la filosofía, el arte, dejan de ser acciones políticas y se transforma en, y esto es se continúa la tesis de Debord y no cuestionarla, estas acciones son espectáculos culturales y experiencias privadas. O sea que, según Agamben, la poesía, la religión, la filosofía, el arte son experiencias privadas, es decir, que no pueden tener incidencia sobre el ámbito público, si se quiere. Esto entra en estrecha contradicción con, por ejemplo, la lectura que hace Rancière, en donde todavía piensa que estas acciones pueden seguir siendo acciones políticas. Además, uno podría preguntarle a Agamben en qué lugar queda su filosofía, es decir, si la filosofía solo es espectáculo cultural y experiencias privadas, entonces su proyecto filosófico es una experiencia cultural, es una experiencia privada. ¿En qué sentido entonces él está pensando los problemas y en qué sentido el pensar los problemas por parte de Agamben pueden significar una reconsideración de la política si en última instancia lo que él hace es espectáculo? Esa es una pregunta que se le puede hacer. Y como no hay tareas históricas ni acciones políticas, lo que queda para Agamben es una gestión integral de la animalidad del hombre. Es decir, que la forma que adopta la humanidad poshistórica para Agamben es la forma de la humanidad del genoma, de la economía global y de la gestión humanitaria. Es decir, la humanidad ha tomado sobre sí el mandato de la gestión integral de su propia animalidad. Dicho de otra manera, decidiendo la distinción entre hombre y animal, se produce una
humanitas animalizada. La humanización integral del animal coincide con la animalización integral del hombre. Ahora bien, Agamben entonces, a ver si esto puede quedar claro. Agamben entonces dice, la distinción entre hombre y animal está atravesada por una maquinaria antropológica que decide lo que es humano de lo que no es humano. En este momento, nos dice Agamben, estamos en un momento poshistórico y es un momento privilegiado porque vemos que esas distinciones entre el hombre y el animal giran sobre un vacío indecidible. Esa es la tesis de Agamben. Por tanto, como giran en un vacío indecidible y estamos en un momento privilegiado donde ya no hay tareas históricas, sino que hemos llegado a un retorno de la animalidad, lo que podemos es ver la sinrazón de esa diferenciación y a su vez desarmar la maquinaria antropológica, suspendiendo la relación dialéctica entre el hombre y el animal. Y lo que propone es pensar que no hay ni animal ni hombre. Pero ahora bien, cuando dice que no hay ni animal ni hombre, uno podría preguntarse si en última instancia esta no es una nueva definición de hombre por parte de Agamben. Es decir, la particularidad del hombre sería no ser ni animal ni hombre. Ese entre del que habla Agamben puede ser considerado como otro intento más de establecer una identificación o establecer una definición de lo que es el hombre. Según Agamben, entonces, esta nueva manera de tratar la relación entre lo humano y lo animal permite parar la maquinaria antropológica que está a la base de la biopolítica, esto es, de la gestión de la vida animal que vive en el hombre. Es decir, para Agamben, el problema de la biopolítica puede ser, digamos, superado si, al decir que no, el hombre no es ni hombre ni animal, se cortaría ese nexo por el cual se establece una gestión de la vida animal que hay en el hombre. No podría haber gestión de la vida animal en el hombre porque no podría decidirse cuál es ese aspecto. Ahora bien, la pregunta que le hago a Agamben entonces es, para pensar la biopolítica en el hombre, ¿es condición necesaria asumir la afirmación de la poshistoria? ¿Es necesario pensar el fin de la historia para pensar el problema de la biopolítica? ¿Es la biopolítica efectivamente el fin de la historia? Entonces, aquí lo primero que hacemos es preguntarnos por qué Agamben asume sin poner en cuestión la tesis de Koyev del fin de la historia cuando sabemos que en la fenomenología del espíritu esa tesis no está. Y es algo que no está y que además se han hecho muchos trabajos en donde esa idea del fin de la historia se nota que no es una idea demasiado convincente. Entonces nos preguntamos por qué no la ha puesto en cuestión, por qué la ha asumido sin ningún inconveniente. En otro lugar, en otro sentido también nos preguntamos lo siguiente, y es por qué Agamben comparte con los pensadores conservadores esa tesis. Es decir, pensadores como Kagan, Fukuyama, Hayek, asumen la tesis del fin de la historia. Y en ese sentido tendríamos a los pensadores conservadores, si se quiere, optimistas, en donde el fin de la historia significa que la democracia por fin se puede reducir a una gestión eficiente que permita que cada uno pueda desarrollar su propio gusto, su propia individualidad, es decir, solo queda trabajar la propia singularidad, personalidad, puesto que no hace falta inmiscuirse con la vida pública, puesto que el conflicto no tiene lugar, puesto que la política se ha reducido a una mera gestión eficaz, ¿no? Esta es la lectura optimista de los conservadores que parten de la premisa del fin de la historia. Y por otro lado tendríamos a los, si se quiere, conservadores desencantados. Es decir, los otros podrían ser considerados los conservadores optimistas, esto es, si se quiere de nuevo con la lógica del amo y el esclavo satisfecho. El esclavo satisfecho en considerar que su vida animal tiene que ser gestionada y que gracias a eso él simplemente se limita a poder trabajar su propia singularidad. Y luego estaría el conservador desencantado, en el que podríamos probablemente incluir a Agamben. Esto es el esclavo insatisfecho, en el que problematiza cómo la humanidad ha llegado al punto de coincidir con la animalidad a través de una gestión de su propia vida animal.
La pregunta es, ¿por qué, aunque sea en un sentido desencantado, hay que asumir la premisa del pensamiento político conservador del fin de la historia? Y en ese sentido, probablemente, y a diferencia de la lucidez desencantada de Agamben, todavía sea posible hablar de una acción política. Agamben en otros de sus libros habla sobre la acción política, pero él la introduce dentro de una manera singular de entender acción política que no es la que vamos a proponer acá. Y dice, y la primera acción política puede consistir en desmontar la afirmación del fin de la historia. La afirmación del fin de la historia y el ingreso a la poshistoria es un dispositivo, y esto en términos Foucaultianos, es un dispositivo de poder desde el cual se intenta legitimar un estado de cosas, una manera de construir un relato sobre nosotros mismos y sobre nuestra actualidad. Probablemente la acción política más importante sea la de elaborar prácticas que impliquen una resistencia a este modo de sujetarnos al dispositivo de poder. En este caso, la afirmación de la poshistoria y la consideración de que la política se limita a una gestión de la vida animal del hombre. Como afirma Foucault, se trata de pensar otra economía de las relaciones de poder, y para ello el recurso a la historia se vuelve necesario. Y nos dice Foucault al respecto, y en este caso Foucault vuelve al problema del sujeto, de la relación entre objeto y sujeto, y nos dice que probablemente la apuesta filosófica actual sea la historia de lo que hemos hecho como análisis de lo que somos, análisis teórico que tenga sentido político. Se trata de salir a la búsqueda de otra filosofía crítica, una filosofía que no determine las condiciones y límites del objeto, sino las condiciones de transformación del sujeto. Entonces, si volvemos a la cuestión del sujeto, a la cuestión de la tensión entre sujeto y objeto, y lo consideramos con la dialéctica del amo y el esclavo que habíamos trabajado, podríamos decir que en la tensión dialéctica de la biopolítica, aquello que aparece como mera vida, que aparece como el esclavo, es tal si pensamos al sujeto como alguien sujetado al dispositivo, como el esclavo satisfecho, que no trabaja ni transforma, porque considera que el reconocimiento ha sido conquistado. Pero, y siguiendo a Foucault, en vez de considerar al esclavo en términos de sujeción, podemos considerar al esclavo en términos de subjetivación. Es decir, que en la tensión entre amo y esclavo en la biopolítica, el sujeto, en el momento en que se reconoce dentro de un proceso de subjetivación, reconoce que a través de la acción puede transformar su relación con el dispositivo, puede transformar su relación con la manera en la cual el dispositivo intenta determinarlo como una mera vida. La acción dispone de la relación con uno mismo de otra manera. Y en este caso, vuelvo a decir, el recurso a la historia es irrenunciable. Ahora bien, Agamben renuncia a la historia porque considera que la acción solo puede tener lugar como tarea histórica, como dije antes, en términos totalizadores. Y sin embargo, su lectura del presente se vuelve totalizadora. O sea, a veces pareciese que en Agamben tiene lugar un espejo invertido, porque él critica las tareas históricas como tareas totalizadoras, pero su propia lectura del presente es totalizadora, debido a que no puede comprender que quizás la estrategia histórico-política actual consista en pensar la historia como material de experiencia desde la cual generar fisuras sobre esta lectura totalizadora de la biopolítica. Y en ese sentido, si tomamos en consideración la manera en que Foucault trabaja el problema de la biopolítica, que es el problema que está a la base de la distinción entre hombre y animal que plantea Agamben, nos es posible ver que en el estudio de las prácticas históricas tiene lugar un aspecto contingente en el cual el presente puede ser reconsiderado de otra manera que active ejercicios distintos.
Es decir, en vez de ver un momento histórico en donde la democracia, por ejemplo, simplemente sea ese lugar de la gestión de la vida y que solo el filósofo Agamben, a través de su consideración de Benjamin y de esa fisura que permita decir que el hombre no es ni hombre ni animal, pueda tener lugar la política nuevamente, en vez de considerarlo así, con Foucault podríamos considerar que a través de cierta manera de leer la historia, la democracia no se limita a eso, sino que hay aspectos en los que se puede hacer visible, se puede dar visibilidad a una manera distinta de entender la democracia, que también esos son los trabajos que lleva a cabo Rancière. Y en ese sentido, la actual experiencia de despolitización no es más, porque afirmamos que para Agamben hay una experiencia de despolitización, no hay solo gestión, pero lo que podemos decir nosotros es que la experiencia de despolitización no es más que una forma de política, no es más que una estrategia política, porque el conflicto sigue presente, pero una estrategia política que trata de extender la lógica de la economía a las esferas de la vida de los hombres. Es decir, no es que la economía ha suprimido a la política, sino que la economía aparece como una estrategia política que se extiende a los hombres, y de lo que se trata es de repolitizar la cuestión y de poner, digamos, y de ver que la política no se limita a eso. En ese sentido, y esto siguiendo a Foucault, la resistencia consiste en evitar estas estrategias por otros dispositivos desde los cuales constituirnos a nosotros mismos y que no nos reduzcan a una mera gestión de la vida animal. Bueno, hasta aquí, así te dejo hablar a ti. Quizás algunas cosas no se han comprendido, así que luego si quieren lo discutimos en el debate.